Su gloria está aquí. El tema que el Señor puso en mi corazón, lo he llamado Viviendo en la Gloria de Dios. Es tanto lo que Dios me dio que sintetizarlo me costó muchísimo y también ponerlo en las palabras que la iglesia pueda comprender lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar. Con frecuencia hablamos de la gloria de Dios, pero pocos saben lo que es realmente la gloria de Dios. Se habla del mover de Dios. Voy a usar muchos términos hoy, pero quiero que queden sembrados en su corazón y no solo sembrados, porque el propósito, hermanos, de un predicador es que la palabra pueda caer en tierra fértil. Y cuando Dios manda una palabra, sobre todo esta palabra que yo siento que tuve mucha batalla para poderla preparar, Dios la está preparando al pueblo porque Él quiere derramar su gloria en la vida de cada uno de nosotros. Lo necesitamos, hermanos, lo necesitamos. Y se habla de la gloria, se habla del mover de Dios, se habla de su presencia y sin embargo muchas veces no sabemos diferenciar esos términos porque son como que fueran sinónimos, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que comprendamos cada uno de ellos porque cada uno de ellos tiene un propósito especial en nuestra vida. Se piensa que la unción es lo mismo que el mover de Dios, pero no es lo mismo. Se cree que la Shekinah es la gloria de Dios, pero tampoco es lo mismo. ¿Cuántas veces decimos, nos vamos de la iglesia y decimos, cómo se movió hoy el Espíritu Santo? Y tal vez ni por cerca, porque no sabemos los términos. Amén. Vamos, para poder tener un mejor entendimiento, ustedes saben que yo uso las raíces griegas y hebreas, para que eso nos da un poco más de claridad. Analizando las raíces hebreas y griegas, me di cuenta que gloria en hebreo es la raíz kabod, que significa peso, el peso, esplendor. Yo no sé cuántos han tenido la experiencia que sienten que ustedes están alabando a Dios o adorando a Dios y sus manos se les hacen como grandes y ustedes van creciendo como que fuera un gigante. ¿Cuántos aquí han tenido esa experiencia? ¿Verdad? Y uno siente como que le pusieron un gran peso. Ese es el kabod de Dios. Esa es la gloria de Dios. Pero también significa esplendor, abundancia. ¿Cuántos necesitamos la abundancia de Dios? Honor, algo glorioso, poder. Mire todo lo que significa riqueza y majestad de un individuo. Esto en relación a un individuo, pero lo vamos a ver la gloria de él. La gloria es una posición de gran honor e influencia. Muchos en la Biblia experimentaron el kabod de Dios, pero por ejemplo Jacob, ustedes saben que salió huyendo de su tierra y que él fue prácticamente de esclavo de su suegro y él no tenía una riqueza personal, ¿verdad?, para poderse ir, retornar a su tierra. Pero Jacob experimentó el kabod de Dios. Él se enriqueció de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios le dio una estrategia, un diseño de cómo reproducir las ovejas. Y los hatos de ovejas de Jacob eran algo extraordinariamente multiplicados. Otro que experimentó el kabod de Dios fue su hijo José. Él disfrutó, tal vez no como su papá, de esa gran riqueza, sino él tuvo gloria en Egipto. ¿Por qué? Porque él tuvo honor e influencia. Dice la palabra que él fue el segundo en cargo de un imperio tan poderoso como fue el imperio de Egipto. Eso es kabod. Kabod expresa magnificencia, respeto, esplendor, belleza, reputación,
dignidad, excelencia, grandeza, reconocimiento, fortaleza y santidad. Miren todo lo que significa. La Biblia dice que Aarón y sus hijos ostentaron el cabod de Dios cuando Dios los seleccionó entre muchos para ser sus sacerdotes. Y no solo eso, la palabra dice que Dios mismo llamó a que los mejores modistos que fueran inspirados por el Espíritu diseñaran las vestiduras sacerdotales, que las hicieran con un esplendor y una belleza digna del alto cargo. Miren qué cosa linda. El cabod de Dios, entonces, hermanos, es la esencia de todo lo que Dios es. Cabod es la esencia de todo lo que Dios es y expresa todos sus atributos. Cuando la gloria de Dios desciende, todos los atributos de Dios caen sobre un lugar. Y yo espero que este día eso suceda en esta casa. Amén. Aleluya. Su gloria, hermanos, es infinita, sin medida y sin restricción. Va más allá de la imaginación humana. La gloria de Dios manifestada en la eternidad es revelada en la tierra y deja un impacto poderoso e inolvidable. Cuando uno experimenta la gloria de Dios, es algo que jamás lo va a olvidar. Aunque no lo haya escrito en su agenda, está escrito en las tablas del corazón. La gloria no es otra cosa que el cielo en la tierra. Y puede ser vista, puede ser oída en el ámbito natural. En el Nuevo Testamento es la raíz doxa, que significa reputación, alabanza, también esplendor, brío, honor, dignidad. Doxa habla de la majestad que le pertenece solo a Dios como el supremo gobernante. Mateo 16, 27 dice: porque yo, el Hijo del Hombre, vendré pronto con el poder de Dios y de mis ángeles para dar su premio a los que hicieron el bien y castigar los que hicieron el mal. Jesús regresará pronto con todo el esplendor de su gloria. Juan 1:14, estoy con la Nueva Traducción Viviente, dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable, qué bello, y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. La gloria nos habla de la perfección absoluta de la deidad de Dios. Y si se refiere al Hijo, manifiesta la realeza majestuosa de Jesús el Mesías y el nivel de exaltación con que el Padre lo levantó cuando Él cumplió su propósito aquí en la tierra y derrotó a Satanás y sus huestes de maldad y derrotó a la muerte. Si unimos nosotros las palabras cabod y doxa, diríamos que la gloria de Dios es la suma total de los atributos de Él, de su carácter, de sus virtudes. Es el esplendor de su presencia, su majestad. Gloria es la esencia entonces de Dios, la atmósfera espiritual del cielo. En la gloria todo está completo. Gloria a Dios. Cuando Isaías vio, dice: yo vi al Señor, Él es alto y sublime. Daniel dijo lo mismo. Ezequiel dijo lo mismo, porque ese es el ambiente del cielo. Eso es lo que se vive en el cielo, su gloria. Adán y Eva moraron en un ambiente de gloria. Ahí no había pobreza, no había enfermedad, no había muerte. Pero lastimosamente
Estas cosas vinieron con el pecado. La pobreza, la miseria del hombre y la enfermedad no le trae gloria a Dios, hermanos. Por eso jamás digamos que una enfermedad viene de Dios, porque Dios no puede poner una enfermedad. Pensaba mientras adorábamos al Señor, yo le decía, Señor, yo no quiero un mover nada más, yo quiero un movimiento en esta casa. Y pensaba cuando llaman al Señor Jesús, que Lázaro estaba enfermo. Y dice la palabra que a propósito se quedó 3 días más. ¿Y por qué? Dice, porque Él iba a revelar su gloria. Él pudo haberlo sanado, pero eso no le hubiera dado gloria a Dios. ¿Qué le dijo Jesús a María? Si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, ¿qué se necesita para ver la gloria de Dios? Creer. No necesita hacer ningún sacrificio. Creer nada más. Y créanme, amados hermanos, que Él quiere enseñarnos a vivir en la gloria. En el Edén, Dios primero creó el ambiente de gloria y luego formó al ser humano. Ese era su diseño original. Y Él quiere llevarnos al diseño original. El Edén era una puerta al cielo, dice, donde Dios se manifestaba con su gloria al hombre. Se paseaba en el jardín y hablaba con ellos. Ahí no había necesidad de ninguna carencia, de ninguna clase. Así como el Kabod, hermanos, estuvo presente en el principio de la creación, así se va a manifestar con gran poder en el tiempo postrero y seremos retornados a vivir en su presencia como la vivieron Adán y Eva en el Edén. En su gloria, todas las necesidades de nuestra vida están suplidas. Ahí hay sanidades, ahí hay liberación, ahí hay milagros, aún milagros creativos, órganos nuevos. Hermanos, todo eso está en la gloria. Yo necesito el movimiento de la gloria. Amén. He visto el mover de Dios en mi vida, pero yo necesito el movimiento de la gloria. Porque yo no soy la que vine aquí la primera vez cuando regresé, después de todo lo que viví, ¿verdad? Que no podía ni siquiera hablar, yo no podía ni siquiera darles un mensaje, porque mis labios se me pegaban. Ahora, quien se expone al Kabod de Dios va a experimentar un profundo arrepentimiento. Ante la gloria, la gente se arrepiente. Dios dijo, hermanos, se recuerdan que este lugar era una puerta al cielo. Y nosotros lo debemos de creer. Pero no solo creerlo, experimentarlo. Hebreos 2:10, en la traducción lenguaje actual lo voy a leer. Dice, Dios hizo todas las cosas para Él mismo. Y Él quiere que su gloria la compartan todos los que lo aman, se gozan y que le obedecen. Claro, hay requisitos. La gloria no es para todos, es para los que le aman y le obedecen. Para esto Él tenía que hacer perfecto a Cristo y dejarlo morir, pues Jesús es el Salvador de ellos, o sea, de nosotros. Por el sacrificio de Jesús fuimos restaurados a su gloria. Al reconciliarnos con Él, recibimos su Espíritu y fuimos trasladados de muerte a vida para tener acceso a su gloria y vivir en la atmósfera del cielo aquí en la tierra. Claro que moriremos físicamente por causa del pecado, pero a través del proceso de la resurrección viviremos en la gloria por toda la eternidad. La gente dice cuando alguien se muere, ay, ya está en la gloria del Señor. No sabemos si está en la gloria del Señor o en la gloria de quién, ¿verdad? Que Dios nos permita ir a su gloria. La sangre de Jesús es la que nos conectó con su presencia y nos da el acceso y nos dio y nos da el acceso al Padre, a la atmósfera original. Por medio de su Espíritu, nosotros somos portadores de su gloria.
Ya no tenemos que andar el arca a cuestas. El arca está dentro de nosotros. Y porque Él mora en nosotros. En el Antiguo Testamento, la gloria se manifestó a menudo en forma de una nube, que se conocía como la Shekinah de Dios. Shekinah es la raíz hebrea para referirse al lugar donde Dios habita o el lugar donde Él descansa. Eso es Shekinah. Su presencia es su manifestación visible a la humanidad. Es cuando Él trasciende del ámbito espiritual y se manifiesta al mundo físico. Dios es omnipresente y Él está en todas partes, pero su presencia no se revela en todo lugar. Amén. Él es omnipresente, Él está en todo lugar, pero su presencia, su Shekinah, no se manifiesta en todo lugar. ¿Qué se necesita? Él se manifiesta en su soberanía. Él escoge a quién mostrarse. Él solo se va a manifestar donde Él es bienvenido y donde viven en una relación íntima con Él. A lo largo de mi vida cristiana, hermanos, he tenido varios encuentros con su gloria. Experiencias sobrenaturales que han dejado huella en mi vida. No tengo el tiempo para hablar de ellas, pero voy a escribir todas mis experiencias que he vivido que han sido verdaderamente sobrenaturales. Dios habla, hermanos, y Dios habla de diferentes maneras. Dios le habló a Moisés a través de una zarza ardiente. A Saulo, o sea, Pablo, le habló cuando él iba camino a Damasco, que no lo conocía todavía. A Pedro, a Santiago y a Juan se les transfiguró Jesús ante sus ojos, hablando con Moisés y con Elías. Dice que ellos vieron la gloria de Jesús cuando la apariencia de su rostro se transformó y su ropa resplandeció. Ellos vieron también que la nube de gloria los cubrió y oyeron la voz audible del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, mi elegido, a Él óiganlo. Jesús es la más alta representación de Dios para la humanidad y la total manifestación y revelación de la gloria del Padre. Amén. ¿Queremos ver la gloria? Miremos a Jesús. En el libro de Éxodo 19, no lo vamos a leer, y Hechos 2, la doxa se manifestó, el cabot y la doxa, porque uno fue en el Antiguo Testamento, el otro en el Nuevo, se manifestó ambos con fenómenos físicos y su presencia fue tangible a los sentidos humanos, tanto en el monte Sinaí como en el aposento alto. Y ante tal manifestación de su gloria, sus vidas fueron transformadas totalmente. Dios manifestó su santidad y su gloria en esos lugares. Cada vez, hermanos, que Dios se manifiesta, Él le habla a su pueblo. Pero si ustedes no reciben sus palabras y las establecen en su ser interior, son solo espectadores y no partícipes de su gloria. La gloria de Dios significa movimiento. El mover de Dios, oiga bien, aquí vamos con los juegos de palabras. La gloria de Dios significa movimiento. El mover de Dios son sus beneficios. Por eso cuando ustedes dicen, ¿cómo se movió el Señor hoy con liberación, por ejemplo? O sanando, o dando palabra profética, están en lo correcto. Pero yo le decía, Señor, yo no me quiero conformar solo con tu mover, yo quiero tu movimiento, que va más allá. Y vamos a ver por qué. Tú puedes tener, mi amado hermano, un mover de Dios en tu salud y beneficiarte de la sanidad divina. Tú puedes tener ese mover de Dios y gozar de su provisión. Puedes tener un mover y gozar de libertad.
Pero el movimiento de su gloria incluye a Dios con todos sus beneficios, no un pedacito. Usted puede tener todos los beneficios de Dios cuando la gloria de Dios se manifiesta. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo desean? ¿Cuántos lo anhelan con todo su corazón? Aleluya, pues lo podemos tener. Porque si Dios está dando esta palabra es porque Él va a desatar su gloria. Yo lo quiero. Yo desesperadamente lo necesito. Esta madrugada yo le decía, Señor, yo necesito, porque yo he estado orando por una situación en mi familia económica, ¿verdad? Y fue tan lindo el Señor, tan sorprendente, que no le voy a decir qué, pero es algo muy grande lo que estamos orando con mi familia. Y esta madrugada yo me dormí, estaba tan cansada, tan agotada de toda la semana que me dormí. Y me dormí viendo los programas de Es Sobrenatural, de Sid Roth. Pero fue una cosa tan maravillosa que a esa hora de la madrugada, a las 4, le mandé a Norma Janet el video. Mira, hija, porque ayer hablando eso con ella, le digo, mira, hija, yo creo que Dios no nos dio esa bendición en ese tiempo porque Él sabía lo que viene y Él tiene una bendición mucho más grande para nosotros. Y entonces, automáticamente el Señor me despierta en el minuto que necesitaba escuchar el mensaje. Y el predicador estaba diciendo que ellos tenían 5 préstamos, estaban totalmente endeudados, como quizás muchos de nosotros, y tenían 5 préstamos, pero era tal la situación económica que no podían pagar los préstamos, y tomaron la decisión de vender su casa, y no la pudieron vender, y los préstamos fueron creciendo, pero a los 18 meses Dios les dice, ahora sí, van a vender la casa, porque se había triplicado o cuadruplicado el valor. Ese es Dios, hermano. Miren, quedé, me estás hablando, Padre, me estás hablando. Y le escribo a Norma Janet, escuché ese mensaje, hija, lo que hablábamos ayer. Así es Dios, nos habla claramente. Ahora, si usted no tiene oídos para oír, como dice la palabra en Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia. Necesitamos oídos circuncidados para oír la voz de Dios. Cuando a mí ya Dios no me habla, hermanos, yo me preocupo, verdaderamente, porque la voz de Dios es una dirección, es una directriz para nuestras vidas. Entonces, hermanos, ¿qué es un movimiento? Entendimos lo que es un mover, ¿verdad? Y aquí hemos vivido muchos moveres del Espíritu. Un movimiento es una aceleración y abundancia de eventos y hechos con un propósito final. Es una aceleración y abundancia de eventos, no es un solo evento, y hechos con un propósito final. Decimos que la gloria es un movimiento porque dice la palabra que Él nos lleva de gloria en gloria y de una dimensión en otra dimensión. ¿Cómo nos lleva el Señor? De gloria en gloria y de una dimensión a otra dimensión. Hay cosas, hermanos, que son progresivas. Por ejemplo, la sanidad. Mi sanidad ha sido progresiva. A ustedes me dicen, qué bien la veo hoy, pastora. Mario siempre, Aguilar, se me acerca y me dice, cada sábado que yo la veo mejor. Amén. ¿Por qué? Porque mi sanidad es progresiva. Pero hay cosas que son inmediatas, instantáneas, como los milagros. Un milagro es instantáneo. Un paralítico se levanta de la silla de ruedas.
Un sordo oye, un mudo habla, un ciego ve. Claro que Jesús hizo unos milagros de ciegos que vieron progresivamente, pero los milagros son instantáneos. ¿Qué debemos buscar, hermanos? El mover no. Claro que es bueno el mover, el movimiento de la gloria de Dios. Dios trabaja, hermanos, a través de la fe, a través de la unción, pero también trabaja a través de la gloria. Y no es lo mismo. Dios deposita su unción en sus siervos de acuerdo a cada llamado. Por ejemplo, existe una unción de pastor, una unción de evangelista, la unción de profeta, la unción de maestro, la unción de apóstol. Si la unción no se mueve, se debe mover la fe. Pero la gloria de Dios es soberana. Nosotros no podemos decir, hoy se va a mover la gloria, porque es soberana. Él no pide permiso para manifestarse, ni a la fe ni a la unción. Él le da la unción al hombre por medida. Su gloria no tiene medida, dijimos que era ilimitada. La unción es Dios obrando a través de nosotros. Y la gloria de Dios es Él obrando a pesar de nosotros. Él no pide permiso para sanar, ni para actuar en un determinado lugar, ni para que su presencia esté en ese lugar. En la gloria, su voluntad soberana es la que actúa. Pedro tenía unción para sanar enfermos, para restaurar, para liberar, pero también supo moverse en la gloria. Dice la palabra que en un solo mensaje que él predicó, se convirtieron 3,000 personas y en un segundo 5,000. Eso no lo hizo la unción, lo hizo la gloria. Amén. ¿Por qué? Porque la gente fue atraída por Dios mismo. Y Dios, hermanos, es atraído cuando existe un movimiento. Si tú te estancas, no puede haber gloria de Dios. Si te acomodas, si te conformas, tú no vas a traer la gloria de Dios. Para entender su mover, hay que conocer cómo se mueven las aguas. Yo los invito a ustedes y a los que nos ven por las redes sociales a escuchar el mensaje del río de Dios. Ahí vamos a entender muchas cosas ya con entendimiento. Hermanos, las aguas pueden ser profundas, pero de nada sirve si esas aguas no tienen movimiento. ¿Por qué? Porque son aguas estancadas. Un mensaje puede ser de una profundidad extraordinaria, pero si no hay movimiento del Espíritu, ese mensaje no es efectivo. Amén, ¿me entendieron? Muchos se estancan en sus propias aguas, hermanos, pero les recomiendo, muévanse a otra dimensión de gloria. Ya hablan en lenguas, anhelen profetizar. Ya profetizan, anhelen tener la unción de sanidad. Ya tienen la unción de sanidad, anhelen ser personas que libertan a otros. Caminen en la gloria, de gloria en gloria, de dimensión en dimensión. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un don y un movimiento? El don es algo eventual, que no se hereda. El don muere con la persona que lo tiene. Yo no puedo heredar mis dones a mis hijos, porque son personales. Dios los da a quien Él quiere, ¿verdad? Y a quien está dispuesto a recibirlo. Si yo me muevo en liberación, ustedes deberían hacerlo, pero yo no sé por qué le tienen miedo. Si yo me muevo en profecía, ustedes también deben moverse. Si yo me muevo en ciencia, ustedes también. Procuren, dice Pablo, los dones, pero sobre todo que profeticemos.
Entonces, los dones mueren con la persona que muere. Cuando yo me muera, lo que yo tenía se murió. Ahora, la gloria es un movimiento que es un legado. Amén. Los movimientos de gloria prevalecerán a través del tiempo. Estos se caracterizan porque se originan en el corazón de Dios y no en el corazón del hombre. Por ejemplo, les doy un ejemplo. El movimiento de gloria de Pentecostés, de Hechos 2. Eso quedó como un legado para el cristianismo. Ellos se movieron en diferentes moveres, pero el movimiento de Pentecostés fue la promesa del Padre, que quedó perpetuada para todo el tiempo para el cristianismo. ¿Entendemos ahora lo que es un mover y un movimiento? Se originó en Dios, no en los hombres, e involucró todos los aspectos, porque dice que cuando vino el movimiento de Pentecostés ya no había enfermos, ya no habían necesitados entre ellos, todas las necesidades eran suplidas. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Yo estoy cansada, hermanos, de ver pobreza en nuestra iglesia. Siempre se lo he dicho al Señor. Si tú me puedes usar para erradicar la pobreza de nuestra iglesia, Señor, hazlo conmigo. Hazlo a través de mí. Yo oro cuando yo me doy cuenta de que hay hogares que no tienen pan en su mesa. Tenemos que cansarnos de la obra de Satanás en nuestra vida, hermanos. Amén. Muy bien. El don produce fruto. La gloria produce descanso. La gloria expone la condición de tinieblas en que se halla la gente. La gloria no se puede ni crear ni imitar, sino atraer. ¿Cómo se atrae la gloria? Teniendo hambre y desesperación por Dios. No conformarte. Has logrado mucho tal vez espiritualmente, pero no te conformes. Debes decirle a Dios, yo quiero más. Llévame a otra gloria. Yo he visto resucitar muertos a través de mí, hermanos, pero yo quiero más. Dios me ha llevado al cielo, pero yo quiero más. Amén. He visto la gloria de Dios de unas maneras sobrenaturales. Hermanos, nosotros hemos vivido experiencias. Ahí están Armagenetti y Armando, ellos estaban recién casados. Veníamos de Orlando nosotros. Y mi esposo se equivocó en uno. Ustedes saben lo que es salir en Estados Unidos, salirse de un lugar que uno va a dar al otro lado del mundo. Y ahí íbamos por una zona que es altamente peligrosa en Miami. Me dice Ricardo, ahí sí creyó, ponete a orar, me dice, porque llevamos estas hipotas. Y los tres nos pusimos a orar en lenguas, hermanos. Y sobrenaturalmente, Dios nos llevó, digamos, del oeste al este. Cuando nosotros acordamos, estábamos en la carretera que teníamos que estar. Esas cosas las hemos visto. He tenido experiencias angelicales. He tenido experiencias de resucitar yo misma, hermanos. Pero yo quiero más, yo sé que hay más. Tiene que haber más. No podemos estancarnos, no podemos ser aguas estancadas. Entonces, ¿qué atrae el movimiento de Dios? ¿Qué atrae la gloria? Nuestra hambre. La gloria es revelada, ilimitada, les dije, infinita y sin restricciones. En medio de todo el caos que está, y la oscuridad, hermanos, que estamos viviendo en este momento en nuestro país, no necesitamos nuestra fe, no necesitamos nuestra unción, necesitamos el movimiento de la gloria de Dios, porque en este caos solo Dios puede hacerlo. Nosotros no podemos hacerlo. Podemos orar para que la gloria de Dios descienda sobre Honduras. Hermanos,
Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, dice que el Espíritu Santo empolló la tierra y fue recreada. Eso es lo que debemos anhelar. Mi preocupación ahora es mi país. Yo quiero esa otra dimensión de gloria. Ya a nivel gubernamental, no que voy a ser parte del gobierno, Dios me libre, sino a nivel gubernamental en el espíritu. Ese es mi anhelo. Eso es lo que yo deseo. Y eso es lo que le pido al Señor en todas las madrugadas. Quiero ver ese cambio en mi país. Ese cambio de la visión que Dios me mostró hace 30 y pico de años. Se va a cumplir, hermanos, porque Dios no miente. Entonces, busquemos atraer la gloria de Dios, no solo la unción ni la fe, sino el movimiento de su gloria. El mover se limita al lugar en que éste ocurre. El movimiento de su gloria se mueve de norte a sur, de este a oeste. En un culto, hermanos, donde no se está moviendo la unción, deberíamos buscar la gloria. Cuando yo regresé a predicar, una de las cosas que a mí me entristecían era no poder caminar e imponer las manos a la iglesia. Yo le dije al Señor, Señor, yo no puedo hacerlo, pero tu gloria sí. Manifiesta tu gloria en medio de la iglesia. Y esa fue una petición que yo le hice al Señor después de la pandemia. Vamos a recapitular. No es lo mismo fe que unción. Y no es lo mismo fe y unción que gloria. No es igual un mover que un movimiento. No es lo mismo la Shekinah que la gloria de Dios. Procuren el movimiento de la gloria de Dios, porque en la gloria todo está suplido. En la oración que Jesús nos dio como modelo, la del Padre Nuestro, Él termina diciendo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. ¿Qué es el reino? El reino es el gobierno de Dios. ¿Qué es el poder? Es la habilidad de ese reino. ¿Y qué es la gloria? El ambiente del cielo. Esta es una puerta al cielo. Deberíamos traer el ambiente del cielo a esta casa. Dios ha traído a la tierra su reino, su gobierno y su poder, que es ilimitado. Esto que les voy a contar sucedió hace 23 años. Les decía que el jueves en la madrugada recibí un mensaje de la madre de una jovencita que ministré. Yo le pregunté a ella cuándo fue, me dijo en enero del 2000. Ni siquiera habíamos abierto la iglesia. Me llevaron a esa niña para orar. Esa niña tenía un cáncer en el cerebro y su ojito, digo niña, era una adolescente, se le había salido. Oré por ella, hermanos, y la gloria es del Señor. Yo nunca más volví a saber de ella, pero supe que el Señor la había sanado. Pero nunca volví a saber nada. Me sorprendió esa mañanita donde ella me escribió, yo creía que era spam y casi lo borro. Porque me dice, Pastora Norma, usted, no me dijo yo soy tal, usted impuso las manos sobre mi hija y me explicó, voy a leer, que se me hizo el celular, voy a leer mejor lo que ella me escribió para no omitir nada. Ella era compañera de Mary Howell y ella me la llevó. Dice, buenos días, le escribe así, el Senora Laínez, pero yo no sabía quién era ella. Soy la madre de María José Rodríguez, la joven a la que usted le impuso las manos. María José tuvo una macroadenoma
fisiario, esos términos son raros, es decir, un tumor muy grande en su cerebro. Dios la puso en mi camino, así como puso una brigada de neurocirujanos que vinieron de Canadá. Ellos fueron testigos del milagro. Ellos solo vinieron a ser testigos del milagro. Dice que Dios hizo en mi hija, el tumor disminuyó a tal grado que no necesitó que la operaran. No me canso de darle gracias a Dios por el milagro que hizo en mi hija. Ahora ella formó su hogar, tiene 4 hijos, una niña y 3 varones que son mi alegría. Gracias por formar parte de ese milagro. Esto es la gloria de Dios. Esto es la gloria de Dios. Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Yo no sé por qué el Señor trajo esta palabra a la vida de nosotros. Yo conozco uno que otro caso, pero Dios quiere ya manifestarse con su gloria en este lugar. Recuerdo cuando fui a orar por el Lázaro, que le llamaron el Lázaro del seguro. Algunos son nuevos y no saben el caso. Yo llegué y el director de emergencia del seguro era mi médico y me dejó entrar, aunque él ya había muerto. Y estando muerto, Dios me dice que le hable y le dé el plan de salvación. Aquel hombre le habían puesto una gasa en su cara porque las moscas, él quedó con la boca abierta y apestaba, hermanos, ya se había descompuesto. Y el Señor me dice que le agarre las manos frías. Y yo asquienta de aquel dolor, de aquel olor. Y con un terror de agarrar aquella mano fría. Y me dice, dale ahí al oído. Y dale el plan de salvación. Dile que lo amo. Qué amor más grande el de Dios. Él era Rosa Cruz, gnóstico, una de esas. Y él me dice, dile que te apriete la mano una vez si te escucha. Y le digo, ¿me escucha? Y ahora dile que sí, dale el plan de salvación y dile que te apriete la mano 2 veces si él me acepta. Y la apretó 2 veces. El hombre volvió a la vida, pero hasta ese momento no resucitó. Yo que dejé a aquel muerto ahí y ojalá disparara, hermanos. Cuando iba por la puerta ya de emergencia donde estaban ellos, me dice el Señor, regrésate, porque él no puede resucitar, porque no puede morir, ya él murió, resucitó, pero ahora Dios le dice que no se preocupe, que él está preocupado, me dice, porque su familia va a quedar descubierta, porque él le faltaban unos meses, yo no sé si eran 6, para que lo jubilaran y para que le pagaran sus prestaciones, él era médico, y me dice, él está preocupado, dile que el Dios que está con él y que lo sacó de la muerte a la vida es el que va a suplir las necesidades de su familia. Señor, yo ya le dije lo que me dijiste, ya lo despertaste, dile tú, regrésate. Me regresé, hermano. Yo dejé el hombre muerto, porque él no resucitó ante mis ojos. Nos fuimos con Ricardo, porque eran los 15 años de Natalie, nos fuimos a Estados Unidos. Estuvimos nosotros con Natalie 2 semanas y con él 1 semana. Eran 3 semanas. Cuando regreso, bueno, me puse a limpiar mi casa, a arreglar todo el desorden que uno encuentra cuando uno viene de viaje. Y a mí se me olvidó aquel muerto. Como al mes dije, no les he ido a dar el pésame. Qué fe, ¿verdad? Eso es la gloria de Dios. No era mi fe, no era mi unción.
Yo iba sin nada de fe. Y me dice, llamo a la cuñada porque fue la que me contactó. Ay, hermana Normita, usted no sabe lo que pasó. No, le digo, si yo vengo llegando. ¿Qué pasó? Le digo. Resucitó, le dicen el Lázaro del seguro. No, le digo, lléveme donde la esposa. Pero hermanos, tal dureza del corazón que no recibieron al Señor por más que les di el plan de salvación. Cuando pasó esto de esta niña igual, yo dije, si fuera yo caigo de rodillas y acepto a Jesús. Y nada. Y pasaron 23 años. Pero lo más sorprendente del caso es que le digo a Mary, ¿y ella cómo se recordó de mí? Me dice, me mandó la captura de la pantalla, lo que ella le escribió. Dice, la miré en un programa de Facebook y me acordé que ella había impuesto sus manos sobre mi hija. Dice, y no le agradecí. Entonces, hermanos, lastimosamente, dice, no la volví a ver en Facebook. Ahora lo que voy a hacer es mandarle los programas de YouTube. Eso es la gloria de Dios. Mi fe no funcionó. Yo fui porque yo voy a donde me dicen que ore, hermano. Yo impongo las manos a cualquier persona, pero yo me regreso y yo digo, bueno, el asunto es de Dios, ¿verdad? Dios no, o sea, yo no tengo nada que dar, pero Dios sí. Y eso es lo que Dios quiere darnos. Y voy a concluir dándoles lo último. Cuando un milagro ocurre, hermanos, cuando el mover de la gloria de Dios se manifiesta, eso produce un impacto poderoso, no solo en la persona en la que ocurre o en la familia en que se manifiesta, sino a muchos otros. Y es seguro que eso se vuelva algo inolvidable. Amados hermanos, Dios quiere que tú tengas una experiencia tangible con su gloria. Por eso Dios desató esta palabra. Y si lo hizo con esta madre y con la esposa de aquel doctor, que no tenían pacto con Dios, ¿qué no puede hacer con nosotros? En la gloria, hermanos, toda enfermedad ya ha sido hecha. Las finanzas en la gloria se liberan. Los demonios huyen. Los milagros ocurren. La gloria, ¿saben qué? Te rejuvenece. Esa parte es buena. Yo me miro ahora en el espejo y le digo al Señor, wow, lo que hiciste conmigo. ¿En serio? Yo era una ancianita, pero una pasita arrugadita. No me arrugué, gracias a Dios, pero era hundidita, mis ojos hundidos, aquí hundido. Y yo me miro ahora, no los cachetes aquellos que tenía que no me gustan, me hizo bien hecha. Gloria a Dios, me rejuveneció. Saben que Dios crea dientes donde no hay. No tiene que ir al dentista a pagar en grandes cantidades. Pídale a Dios, que para Él no hay nada imposible. El pelo nace para los calvos. Hay órganos que se crean. Dios me dio un riñón y ustedes lo saben. Dios me dio un riñón nuevo. Se crean órganos, hermanos, porque la gloria es creativa. Los paralíticos caminan, dice, los ciegos ven, las piernas crecen. Yo estoy esperando que mi pierna crezca. Amén. ¿Cuál es tu milagro? ¿Qué es lo que tú necesitas? Él está aquí. Yo no te voy a tocar porque entonces sería mi unción. Pero Él te va a tocar. Que el Espíritu de Dios se mueva esta noche
sobre cada uno de ustedes. Y así como fue el movimiento de Pentecostés, lenguas de fuego cayeron sobre los que estaban en aquel aposento alto. Señor, he dado tu palabra y tu palabra es verdad. Tu palabra no regresará vacía en aquellos corazones que la reciban con gozo y alegría. Padre amado, yo he experimentado tu gloria muchas veces, pero no quiero ser un agua estancada que no dé fruto. Te pido que hoy nos regales un movimiento de tu gloria que se perpetúe en nuestras generaciones, que puedan recordar aquel 26 de agosto del año 2023, porque tú te moviste en la vida de ellos, trayendo salud donde hay enfermedad, trayendo provisión donde no hay, trayendo, Señor, órganos nuevos, rejuveneciendo como las águilas, rejuveneciendo matrimonios, rejuveneciendo hogares. Muévete, mi Dios, como te moviste cuando la tierra estaba desordenada y vacía y había aquel caos en la tierra que había producido el enemigo de nosotros. Hoy se dicen muchas cosas terribles de nuestro país que causan terror, pero tú eres Dios en los cielos y Dios en la tierra. Establece tu gobierno en esta nación, Señor, y manifiesta tu poder. Muévete a través de tu gloria, apartando la luz de las tinieblas. Muévete en las aguas, porque tu palabra dice en el libro de Apocalipsis que la tierra es buena, pero las aguas son malas. Y en Apocalipsis dice que las aguas son multitudes de personas. Señor, hay maldad en nuestra nación, pero tú dividiste las aguas, Señor. Hazlo como lo hiciste allá en el Génesis, porque tú has prometido, mi Dios, que traes un cambio para esta nación. Los verdaderos hijos de nuestra patria nos hemos puesto por años en la brecha, Señor, y seguimos clamando hasta que veamos el movimiento de tu gloria en esta nación. Gracias, mi Dios. Yo no sé lo que hoy has hecho en este lugar, pero te pido que de esta reunión surjan testimonios, mi Dios, y de aquellos que nos ven a través de la televisión también, mi Dios, a través de las redes sociales, que puedan decir: el movimiento de gloria llegó a mi casa, el movimiento de gloria llegó a mi vida. Señor, tú no estás limitado, que el que conquistó que nosotros tuviéramos el acceso a tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra, porque sé que no retornará vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. ¿Lo cree? Bueno, aleluya. Aleluya.